Bueno, pues ahí estamos y como siempre, me da muchísimo, aquí déjenme verlos, aquí los veo. Me da muchísimo gusto poderles saludar en esta. Gracias, Adriana, René Flores, Alberto Romero, gracias, me dice que me muera. Alberto, te prometo que algún día me voy a morir. Y también te recuerdo que algún día también te vas a morir. También te va a llevar la tía de las ladies, o sea, para que no creas que es un asunto exclusivo mío, o sea, todos, así como nacemos, yo estoy seguro que tú naciste, tal vez no te hayas dado cuenta, pero te vas a morir. Y si tú me dices que me muera, pues sí, 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 francamente sí me voy a morir algún día. Oigan, quise empezar este programa con algo que pasó en Rosarito. El presidente fue de gira por Baja California y hubo un incidente. Una mujer desesperada, junto con un grupo de otras, se puso enfrente de la camioneta del presidente López Obrador y con un cartel en la mano trataba de llegar a su estilo hasta el presidente para protestarle porque su hijo llevaba más de 60 días sin recibir quimioterapias que tendrían que ser suministradas por el Servicio Público de Salud. Y en lo que se acercaba, la alejaban, se acercaban, la alejaban, a ella y a otras, un guardia del presidente la empuja y ella desesperada le da una cachetada y otra vez le vuelve a presentar el letrero al presidente en donde aducía que su hijo no recibía quimioterapias. Le preguntaron hoy en la mañanera por este asunto y el presidente contó una historia inverosímil. No la voy a calificar yo, la califican ustedes. Dice, supe del incidente, estaba yo ahí, y quiero en primer lugar decir que Abraham, porque para él no es Abraham, es Abraham, por sus limitaciones mentales. Abraham es un colaborador mío, un profesional, politólogo, y la cosa que se me pone aquí en la cabeza es un politólogo profesional que la hace de abrecalles para que el presidente pueda pasar y sortear a los manifestantes que lo hacen en su contra. Primera contradicción, se me hacen. Dice, y sí, aguantó estoicamente la cachetada de una mujer. Ya saben cómo son los conservadores, que son violentos, haciendo alusión a la mujer, que él como presidente gobierna y tiene él como presidente, sí, responsabilidad con Abraham, pero también con la mujer. Y dice, ya saben cómo son los conservadores, violentos, pero mi solidaridad con Abraham, que aguantó estoicamente. Por cierto, ella ya se disculpó. A ver, recapitulemos. Una mujer desesperada porque su hijo se está muriendo de cáncer y el presidente de la República dice que su solidaridad es con Abraham porque aguantó la cachetada y calificó a la mujer de conservadora y de violenta. El drama que esta mujer tiene sobre sus hombros y en su corazón manifiesta que la solidaridad del presidente está con el guardia que trató de impedir que esta mujer se le acercara a la camioneta. El presidente de la República no ha tenido el caso, y espero que no lo tenga nunca, de un hijo con cáncer, sin recursos, que está como familia esperando que el sistema de salud público acuda al llamado del chavo que se le está yendo de cáncer y que nadie lo atiende. Pero la solidaridad del presidente está con su guardia. Me imaginé a esos guardias pretorianos de los emperadores romanos que no reparaban en los castigos que le imprimían a la sociedad en tanto el emperador estuviera bien. Esas guardias pretorianas algún día acabaron victimando hasta emperadores. Pero en fin,
Esta es otra parte de la historia. Y dice el presidente en otra de sus mentiras que ella, la conservadora violenta, madre de un hijo con cáncer no atendido, ya ofreció disculpas. Ofreció disculpas. Esa mujer estaba furiosa. Esa mujer estaba frustrada. Esa mujer estaba desesperada. Y esa mujer fue descalificada por el presidente de la República, que manifestó su solidaridad, no a ella. Para ella no tuvo una palabra de conmiseración, de entendimiento, de consuelo. No te preocupes, mujer, ya sé quién eres, ya sé que vives en Rosarito, ya sé que tu hijo se llama fulano, ya averigüé, mandé, cuando vi tu desesperación, por supuesto que atendí el tema de instrucciones. No, no hizo absolutamente nada. Es más, sigue sin saber qué pasa con ese chavo, sigue sin saber qué pasa con esa mujer, porque por supuesto que esa mujer no ofreció disculpas, pero la solidaridad del presidente es con Abraham. Hay gente que me dice que el presidente es tonto y que es ignorante, pero una acción de esta naturaleza que él vivió, a lo que me puede llevar es a que el presidente es un perverso. No le importa lo que sienta la sociedad, lo que sufra la gente, lo que pasen en sus tragedias particulares, como es el hecho que en el sistema público mexicano, aparte de que no hay medicinas oncológicas, no hay medicinas, porque el presidente acabó con el sistema de compras. No quiero decir con esto que fuera el mejor, pero había relativamente una escasez de medicinas, pero no una ausencia de las mismas. En este momento no hay medicinas en México y al presidente le vale lo que se imaginan. Este evento ya lo había yo visto del pasado, hace unos cuantos días, 2, 3 días. Pensé que era una arbitrariedad el que no hubiera habido alguien, el mismo Abraham, que hubiera dicho, señora, o sea, Abraham estaba más preocupado porque el presidente saliera del escollo de la gente que ya no va a decir, es un honor estar con López Obrador, estar con Obrador, a que por lo menos hubiera dicho, señora, ¿cómo se llama usted? Aparte de su cartel, tiene usted un pliego en el que pueda yo pasarle al presidente los datos. Fíjese que al presidente no le dejan bajar la ventana. Se lo han recomendado, lo dijo el presidente hoy. Cosa que entiendo, porque baja la ventana y le sueltan lo que sea. Pero un mínimo de atención. En otros tiempos, el Estado Mayor Presidencial se encargaba y el presidente en funciones, con sensibilidad, cuando la había, le daba instrucciones al cuerpo élite que lo resguardaba en su primer círculo. Ese es el primer círculo, hay varios. En su primer círculo, que cualquier persona que llegara a protestarle de la manera que fuera, resultara atendida o atendido, porque es un mexicano que el presidente gobierna. Es un súbdito de la República. Pero la solidaridad del presidente no estuvo con ella. No sabe ni quién es ella. Y aparte es un mentiroso, porque dice que ella ofreció ya disculpas a Abraham. Conservadora y violenta. Esto es lo que pasó. Lo quise resaltar porque a veces pienso que el presidente es tonto, mal informado y necio, y que hace las cosas ignorando que perjudican al país. Esto es perverso, es absolutamente perverso. A ver, Jesús, ¿cómo se llama? AMLO, piensa en la señora, que me pone AMLO, piensa en la señora, no pienses en AMLO, estás como Abraham.
Bueno, también quiero decirles que Andrés Manuel López Obrador hoy informó en su tweet que Alfonso Romo dejará la jefatura de la oficina de la presidencia luego de haber pactado con él estar 2 años y que luego de 2 años, ese fue el acuerdo, Andrés Manuel López Obrador aceptó la salida de Alfonso Romo, que pues ya la avisa oficialmente porque él es lo oficial, él es el presidente. Explica que Romo había pactado con él quedarse 2 años. Yo conozco a Alfonso Romo, Alfonso y yo fuimos socios y puedo decir que ha sido en la vida mi amigo, lo aprecio. Alfonso es un empresario muy controversial. En Monterrey lo aman o lo odian, no hay tintas medias, y en algo se parece a mí. A mí me pasa lo mismo. Pero estoy completamente seguro que si hubiera habido un entendimiento de Alfonso Romo al presidente o del presidente a Romo, Romo no se va. De hecho, empresarios, funcionarios, unos que pidieron anonimato, revelaron que el rompimiento obedeció a los desacuerdos del Ejecutivo Federal con el sector privado sobre la estrategia económica durante la pandemia. Incluso dijeron que López Obrador aceptó la renuncia de Romo cuando se produjo, pero le pidió esperar a dejar el cargo de manera formal hasta diciembre. Estamos a 2 y dijo, ni un día más. Romo no solo se desempeñaba como jefe de la oficina de la presidencia, sino que a través de un decreto fue nombrado coordinador del gabinete económico. Romo, voy a hacer un poquillo de memoria. Cuando el presidente tomó su primera idea estúpida, que fue la de desperdiciar un aeropuerto que ya tenía un avance del 38%, del aeropuerto de Texcoco, Alfonso Romo llegó a decir en varias ocasiones que el presidente recapacitaría, que no era real la cancelación, que era una sensatez del presidente el que corrigiera la decisión y no decidiera la cancelación del aeropuerto. Esto nunca se dio, como lo sabemos, y la historia fue otra. Ahí Romo empezó a decir, ¡ay! O sea, el presidente desperdicia un proyecto de esta naturaleza, se endeuda con el país de esta manera, o endeuda al país de esta forma, paga a los 628 contratos vigentes que habían de ese aeropuerto a cada una de las empresas y a las cadenas de pago de las subcontratistas y echa a perder el proyecto y lo inunda, o por lo menos esa era su intención. De ahí en adelante, una tras otra, el señor Alfonso Romo hacía las veces de interlocutor con el empresariado, pactaba algo sensato con el empresariado, hablaba con el presidente y regresaba con una batea de babas para decir que lo que habían pactado no podía realizarse porque no era realizable, porque el presidente no quería. Aguantas una, aguantas 2, aguantas 3, aguantas 10, aguantas todas. Y luego viene la pandemia, hay la necesidad de hacer un plan de emergencia. Alfonso Romo dice, hombre, ahorita les doy las cifras, pero hay 1 millón y pico de empresas que están quebrando, tenemos que hacer un plan de recuperación y el presidente dice, no, nosotros no vamos a sacar de su infortunio a los ricos, vamos a sacar a los pobres. Y le valió exactamente gorro. Hasta que Alfonso Romo habrá dicho, señor presidente, ¿qué va a pasar con Alfonso? Bueno, Alfonso va a ser recibido en la comunidad regia y los que lo odiaban lo van a seguir odiando. Los que lo querían, lo vamos a seguir queriendo. Y yo todavía, miren, yo disfruto mucho
a mis amigos cuando me reúno con ellos. Les aprendo a mis amigos. Los escucho, los aprendo, los evoco, porque yo los escogí como amigos. Tus amigos son una opción que tú escoges. En ocasiones, los amigos te escogen también a ti. En ocasiones, te desechan por intereses, desavenencias, amistades que no estaban consolidadas y que no eran reales. Alfonso y yo hemos sido amigos. Ahora, con todo este gobierno y que sabe que yo soy un opositor sistemático de López Obrador, pues nunca tuvo contacto conmigo. Ya habrá tiempo para que lo tengamos. Lo que sí puedo decir es que, aunque no lo tuve en este tiempo, lo sigo apreciando mucho, porque es un hombre al que le he aprendido. A los amigos hay que capitalizarles su pensamiento para uno. Las experiencias y las conversaciones que he tenido el privilegio de sostener con Alfonso, algunas muy prácticas, algunas muy teóricas, siempre resultaron enriquecedoras para mí. Fuimos socios en imagen antes de que tuviera yo la desgracia de disasociarme con Alfonso y asociarme con la familia Vázquez Raña, que es y ha sido uno de los eventos más tristes de mi vida y más aleccionadores. Cuando los conocí, a los Vázquez Raña, conocí mucho de la naturaleza humana, de la perversión del hombre, de la ambición desmedida, de la soberbia brutal, del entreguismo. Pero eso ya pasó. Pero con Alfonso, sé que en teoría y en la distancia nos hemos conservado. Esto no es importante para ti. El hecho de, hombre, pues Pedro Escuate, pues no. Les digo todo esto porque estoy en pleno conocimiento de quién estoy hablando. Y estoy absolutamente seguro que si Alfonso Romo viera una viabilidad para seguir adelante, con el presidente seguiría. Pero esto ya es y resultó imposible. No hay más. También quiero decir que el sector privado reconoció la labor de Alfonso Romo, dijeron que lo van a echar de menos. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, consideró que fue un gran interlocutor que frenó ocurrencias del gobierno federal, pero no todas, ¿eh? Frenó algunas ocurrencias, pero no, lo avasallaron, Alfonso lo avasalló. Entre los yes man del presidente y las ideas del propio presidente que son totalmente absurdas, pues Alfonso sobraba y en muchas ocasiones fue hecho de lado. La Concamín dijo que Romo ayudó al empresariado en lo que le fue posible. El Consejo Coordinador Empresarial dijo que Romo siempre tuvo un diálogo sincero con el sector. Seguramente seguirá trabajando por el bien de México. Hablan de Romo. Miren, les decía yo que les iba a dar algunos datos. La recuperación económica de México será una de las más débiles en los mercados emergentes después del COVID, según dice Standard & Poor's. Explica que si bien la expectativa de contracción económica para el 2020 mejoró con respecto al trimestre anterior, estábamos en una recesión del 10.4 hacia el final y ahora vamos en menos 9.3. O sea, son 6.7, 1.1 de diferencia, bastante, ¿eh? Esto fue acompañado por una revisión al alza en la mayoría de los países latinoamericanos. De igual forma, la perspectiva de crecimiento para el 2021 pasa a 3.9 crecimiento, que si le quitas el 9.3, de todas maneras
estamos hablando de un 5.5 de recesión para el año que viene. 5.5 de recesión está en chino. Bueno, y por ahí hay algunos números. Déjenme buscárselos porque sí, creo que vale mucho la pena el que los repasemos. Miren, de los 4.900.000 establecimientos registrados en los censos económicos del año pasado, se estima que 1.010.857 cerraron de manera definitiva, mientras que surgieron 619.443 nuevos negocios. Esto quiere decir que en términos netos se perdieron 391.400 empleos, de 400 establecimientos, casi 400.000 establecimientos perdidos. Pero todavía no acaba el año. Por ejemplo, los puestos de trabajo en los establecimientos registrados pasaron de 14.600.000 a 11.700.000. Esto quiere decir que se perdieron prácticamente 4 millones de empleos, 3 millones de empleos. Y hay aquí marcada una disminución del 19.6% respecto a la población ocupada en el 2019. Bajo estos números, en términos absolutos, tomando en cuenta a la informalidad, para finales de este año se habrán perdido 500,000 unidades de negocio y 12 millones de personas perderán su empleo. La mayoría en el sector informal, pero todas comen. Con un panorama de esta naturaleza, mi pronóstico es que para el año que viene en México habrá hambruna, pasando de la población total de México, 10.2% el año pasado estaba en pobreza extrema. Finales de este año, 18.8%. Casi el doble de la pobreza extrema que había hace un año. Esto me marca, por supuesto, una crisis social gravísima. Las sociedades no razonan con el estómago vacío y vamos a ver una enorme ola de migración. Les voy a decir algunos datos. Fíjate, esta ya la traía Barack Obama hace 4 años, todavía al final de su administración. Vino aquí al Museo de Antropología y le dijo a un grupo de estudiantes mexicanos, don't set your American dream in your minds. No hagan en su mente el esquema del sueño americano. Set up the Mexican dream in your hearts. Hagan el sueño mexicano en sus corazones. Con esto lo que estaba diciendo entonces el presidente Barack Obama es, no vengan a los Estados Unidos, estaba aquí, no vayan a los Estados Unidos, quédense en México, hagan por México, trabajen por México, desarrollen su intelecto por México, beneficien a México, creen riqueza en México. Si Joe Biden elimina el programa conocido como Quédate en México, podría haber una nueva crisis migratoria. Obviamente en Estados Unidos. Hay funcionarios y exfuncionarios de la Border Patrol que hoy publica el diario The Washington Post, en donde, por ejemplo, Rodolfo Canch, ex jefe del sector del Río Bravo, de la patrulla fronteriza de Texas, recomendó cautela y que se consideren, entre otras cosas, nuevos contagios por la enorme afluencia
de mexicanos que irán buscando el American Dream. Ese que decía Barack Obama, don't set up in your minds the American Dream. Set up in your hearts the Mexican Dream. Aquí no vayan al sueño americano. Aquí en el corazón, quédense en México. Yo creo, estoy seguro, que aparte de una ola migratoria hacia Estados Unidos para el año que viene, en busca de una oportunidad desesperada. A ver, no tienes chamba, tienes a tu familia, no tienes ingreso, no hay dinero y uno de ellos está enfermo. No hay posibilidades porque no hay trabajo en México. Cadena de pago rota, cadena de suministros rota. La propia inercia de la economía mexicana no funciona, se paralizó y el presidente no quiso echar a andar un programa emergente porque dijo que empleó métodos no tradicionales para solucionar el problema. ¿Qué solucionó del problema? No hizo nada. Y la inacción luego y durante la pandemia es criminal para México, porque van empresas en cadena tronando una a una. Cada vez más se ve. Circulas por las calles en la capital de la República Mexicana. Circulas en otros puntos del país en donde otrora hubo actividad y no la hay. Empresas, Interjet, canceló todos los vuelos programados para hoy. Nada más que es el quinto día que no vuela, debido a que no ha podido Interjet pagar el combustible para que vuelen sus aviones. A mí, digo, perdón, a mí me dices, oye, mañana tienes que ir a Guadalajara y te vas por Interjet, digo, no, perdón, me voy en coche. Si no tienen ni para la turbocina, imaginen ustedes cómo en pocos días, si no es que ya, piezas que no sirven de un avión son transferidas de otro avión en donde esa pieza sí le sirve y empieza una cosa que se llama canibalización de la industria de la aviación. Toman aviones, toman sus partes, se las pasan a otros e integran equipos completos, con partes plenas, completas. De los avionics, del motor, de la chafaldrana, tú quieras. ¿Qué pasa? Que estás sembrando la base de lo que el día de mañana va a ser un accidente que nadie quiere. Me llama mucho la atención que el Consejo de Administración se cambió completamente, entra uno que se llama Alejandro del Valle, le pide a Carlos Cabal Peniche que se salga de la inversión, que porque mete ruido en Palacio Nacional, y los Miguel Alemán se lavan las manos, a Miguel Alemán Magnani lo hacen presidente honorífico de la organización, sin ninguna forma de responsabilidad ante la posibilidad de que haya demandas en tribunales. ¿Qué le dieron a Alejandro Valle para que asumiera toda la responsabilidad de una empresa que quebró? Miguel Alemán Magnani y el COVID. Porque el COVID solito no fue, ¿eh? Y ahí tuvo mucho que ver Miguel, por supuesto. Las ventas de vehículos más bajas, cada vez más bajas, disminuyen 1.49% en 7 meses, respecto 1.49% de septiembre a octubre, y en 7 meses la disminución ha sido sostenida. Transportistas de carga en Cuernavaca cierran las principales vías de comunicación con la capital y protestan por la inseguridad. Dicen que van a seguir así porque no pueden trabajar por la inseguridad que hay, ahora que el presidente dice que todo está bien. Un asunto gravísimo. López Obrador informó que ya le notificó a una empresa que se llama Braskem Idesa, filial de Odebrecht, que el contrato para suministrar gas a esa planta se llama planta etileno 21, se acabó, ya venció. Dice,
porque no está corrigiendo el contrato leonino, que es una palabra que el presidente aprendió en algún lado, leonino, que se suscribió desde el tiempo de Calderón, que es contrario a la hacienda pública. Es un contrato con Odebrecht, una empresa que ha sido famosa por las extorsiones, de las que ha hecho víctima y cómplice a muchos políticos en América Latina. El asunto no es ese. El asunto es que al quitarle el gas a Braskem Idesa, ahora la empresa ya está dando instrucciones y trámites para detener las actividades en México hasta nuevo aviso. ¿Cuál será el nuevo aviso? Pues no lo sé, pero se me hace algo similar a cuando una empresa mexicana estaba en Venezuela, era estatizada o nacionalizada por el presidente Chávez, o ahora por este sátrapa de Maduro, y los empresarios mexicanos se regresaban a México mentando madres. Bueno, pues esto marca la pauta de lo que estarán pensando muchos empresarios mexicanos. También decir que Enrique Graue es el rector de la UNAM y dice, fíjense lo que dice, gobernar con conocimiento, ponderar riesgos y hacerlo con el convencimiento y la libertad es lo que el país necesita para superar los retos que enfrentamos actualmente. Hay que aprender a entender las entrelíneas. Gobernar con conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que el presidente no lo está haciendo, no tiene conocimiento. Ponderar los riesgos, no los pondera. Hacerlo con convencimiento y libertad. Libertad. Es lo que el país necesita para superar los retos que enfrentamos hoy y todos aquellos que vendrán en el futuro próximo. Una de las broncas que tienen los políticos mexicanos es que hablan así, para que lo entienda un pequeño, un minúsculo estrato de la población. Qué diferente sería si Enrique Graue dijera, hoy, 2 años después de haber empezado este régimen, nos encontramos con un presidente que gobierna sin conocimiento, no mide los riesgos y no está ni convencido ni libre de las decisiones que toma. Arropado en lo que tú quieras, en un egoísmo exacerbado, en una megalomanía, en una ambición brutal por el poder, algo. Pero luego hablan en arameo. La Comisión Federal de Electricidad. Oigan esta joya. Llenó de cenizas ayer, a la localidad de Petacalco, en Guerrero, a través de la planta de Plutarco Elías Calles, pero sin alertar a la población de que echarían ceniza. Esto ya lo denunciaron autoridades y ciudadanos de Petacalco. Crescencio Reyes, alcalde, afirmó que ni la autoridad municipal ni la Comisión Federal de Electricidad le advirtieron que la carboeléctrica lanzaría cenizas mismas que cayeron sobre viviendas y vehículos en patios en todo Petacalco. Cuando hablamos de energías limpias, así estamos. Esa es la situación del país. Yo quiero agradecer a todas las personas que se me han acercado últimamente para hablar conmigo sobre la situación de México. Comparto con ustedes este momento. Para mí, el más oscuro de la historia que yo he conocido. El más oscuro de la historia que he conocido en muchas décadas, aunque en algunas de ellas no vivía, pero las pude estudiar.
Tenemos frente al país a un demagogo, populista, intransigente, soberbio, ignorante e incapaz, vengativo y hasta cierto punto violento. Yo siento, y esta fue la pregunta del día de hoy, que después de que el sector político de México manifiesta su repudio al presidente de la República, la pregunta es si estará los 6 años en el poder. Hay gente que me dice cosas sobre la pregunta. El 43% me dice que sí acabará el sexenio. El 57% me dice que no. Hay mucha gente que no se quiso meter. Sectores, dice, por ejemplo, Providencido, dice, sectores políticos a los que nunca ha importado México ni los mexicanos, los que siempre han visto por sus intereses, los que no dan nada sin esperar algo a cambio, los políticos mexicanos, en su mayoría, son perversos, ruines, despreciables, dañinos, desagradables. Y ahora, no se le cortó ahí. Dice Roberto Salazar, desgraciadamente acabará el sexenio y dará pie a leyes que puedan deponer un presidente futuro que sea un inútil en sus funciones. Tú y quién lo quitará, inténtenlo, perros, dice Alfredo Benítez. Me gustan los perros. Y claro que lo intentaremos. Golpista, vamos por la reelección, dice Pepe el Toro. Me imagino que no es Pedro Infante. 68% de aprobación y sales con tus tonteras. 68% de aprobación. Hay una estructura muy bien hecha de bots, ¿eh? Dice, yo respondí que sí acabara el sexenio, aunque desearía con todo mi corazón que no lo hiciera. Me dice, honor es no estar con Obrador. Temperance Brennan dice, sí, va a acabar el sexenio, es un hombre ahora muy poderoso. Así siguen, hay miles de comentarios. Podré, Pedrito. Me imagino que quería decir pobre, Pedrito. Pero bueno. Ahí estamos. Pues si se queda va a tronar al país, dice José Regil. Es un honor estar con Obrador, ternuritas. Los políticos son el cáncer de México. Por ellos México no es una potencia mundial. Roberto Moncada, voy a tratar de reflexionar contigo esto. Sí, yo voy de acuerdo contigo, los políticos son una porquería. Nada más que si los pueblos son indolentes y no reaccionan, los políticos pueden ser lo que sea. El problema está en una sociedad que no reacciona. Y voy a terminar con esto, que pasó con Otto Pérez en Guatemala. Otto Pérez era un general duro. Fue el primero que detuvo al Chapo Guzmán como general de brigada en Guatemala. Lo detuvo. Entre otras, ese merecimiento le hizo ser presidente de su país. Otto Pérez era un hombre intransigente, de un generalote. Y un día se paró un piquete de guatemaltecos enfrente del Palacio de Gobierno y pidió su renuncia.
A los 3 días ya no era un piquete, ya eran 1,000. Y a las 2 semanas ya no eran 1,000, eran 5,000. Y a las 5 semanas ya eran 50,000. Hasta que un día llegó 1,000,000 de personas y exigieron la salida de Otto Pérez. Y Otto Pérez se fue. En Guatemala. ¿Bajo qué premisa? La que aquí argumento, porque tenemos que argumentar. ¿Cuál es mi argumento? Los hombres se instalen en el poder hasta que la sociedad dice otra cosa. Nadie, yo soy el que menos, puede negarle al presidente López Obrador el derecho a haber llegado a ser presidente de la República. Luchó por ello. A la buena y a la mala. Con dineros de pío y sin decir ni pío. Pero yo. Y convenció a un pueblo ignorante que él era la salvación de ese pueblo. Pero dio un golpe de Estado, estando en el poder. No lo hemos visto, pero López Obrador, una vez asentado en el poder, concentró el poder. Y ahora nada se mueve sin él. ¿Hasta dónde va a estar ahí, sentado, habiendo dado un golpe de timón en el poder en México? Hasta donde queramos nosotros. Y hemos librado algunas batallas para que así sea. Tiene muchas denuncias, tiene muchas cosas. Digamos, yo sí lo veo estrictamente. El hombre en las mañaneras ya no habla de planes. El hombre en las mañaneras se justifica ante toda la ola de reacciones. ¿Cuándo vamos a ver a este hombre fuera? Cuando haya empresarios valientes, que está muy difícil. Y cuando haya ciudadanos valientes, que demos un paso adelante para decir, esto no. Y pues en otras partes, en otras palabras, depende de ti, de mí. Yo sigo estando con Frena y sigo también con toda organización social que busque por la vía que sea el acabar con esto. Pero les pido que no. Ayer me decía una persona, Pía Frena ya se acabó, ¿no? Porque no hay una manifestación diario. Probablemente para la siguiente habrá más y para la otra habrá más, hasta que la sociedad completa sea la que se dé cuenta que lo que estamos viviendo nos va a llevar a décadas de retraso, que tardaremos esta vida. Yo ya no lo veré si es que quiero para mi país una recuperación. Y la verdad, siento que está lejana, muy lejana. Bueno, queridos amigos, gracias por estar conmigo. Gracias por. El Zócalo está desocupado, llégale, dice Lalo Ventura. Voy a seguir tus instrucciones, Lalo. Rodrigo Martínez Mendoza, se te ve el rencor, se te ve un resentimiento, lo respiras, hasta acá huele. Sí, México ha tenido una historia muy difícil.
La historia de nuestro país es la historia de un constante desencuentro. Es por eso que creo, obligadamente ya llegó el tiempo de encontrar a México. Y lo peor que podremos ser es cómplices del silencio y la resignación. No está en el genoma de muchos de nosotros. Y creo que tú eres uno de ellos. No nos dejemos avasallar por este momento oscuro en el que cuando pase la historia se hablará de un México gobernado por ignorantes. Y conste que AMLO no es el único, ¿eh? Hay muchos más. Gracias por estar conmigo. Vámonos, mi Ale, querido.